Tomamos la entrevista que realizó en nuestros estudios Julio César García, periodista permanente de NTN 24, a Javier Elelaje, director jurídico de Human Rights Foundation, para analizar los discursos de los líderes mundiales durante este día de encuentro, el que se realizó ayer. Estábamos en el tema de Venezuela y de Colombia. Julio César, continúa, adelante. Hablemos un poco del discurso del presidente Santos. Dijo, y estoy citando, que el proceso de paz se ha dado dentro de un ambiente que respeta el derecho internacional y además de no impunidad. ¿Le parece que es así? No hemos visto el detalle del acuerdo que se ha llegado o el que se habría llegado, se llegaría, porque esto todavía no es público. El mismo presidente de Colombia ha anunciado que se han dado un plazo de 6 meses para llegar a ese acuerdo. Y justamente, perdone que lo interrumpa, ponerle fecha desde esa tribuna en la ONU, ¿compromete al presidente Santos no solo con los colombianos, sino con la comunidad internacional? Sin duda que lo compromete ante la comunidad internacional. La comunidad internacional le va a poder reclamar en 6 meses de por qué no ha firmado este acuerdo que tanto ha anunciado. Le dedicó la integridad de su discurso hoy, excepto una parte breve sobre el tema de la guerra contra las drogas, se lo dedicó al tema del diálogo de paz con la FARC en La Habana. Entonces, sin duda que lo compromete ante la comunidad internacional. Tal vez trata de ponerle un poco de presión a la FARC. Sin embargo, tiene que entenderse que las FARC no operan como un ente político que representa a un pueblo democrático al que le afecta la opinión pública. La FARC es un grupo terrorista, o sea, en sus inicios guerrillero, marxista-leninista, que quería tomar el poder, derrocar un gobierno democrático para tomar el poder e instaurar una dictadura totalitaria de orden comunista, y que no lo ha logrado, y que en vez de ello, en el transcurso se ha convertido en una organización del narcotráfico. De esta forma, por tanto, no es lo mismo que un gobierno democrático. Y de esta forma, entonces, si el plazo no se cumple, el único que paga el costo político es el presidente de Colombia. En gran medida sí, pero también Colombia, si es que el gobierno colombiano considerara que las FARC no han cumplido su parte del acuerdo y que es por ello que no se ha llegado a una solución de la disputa, en ese caso ellos también van a tener la palestra del gobierno colombiano, porque es el gobierno colombiano quien es el representante legítimo de acuerdo de derecho internacional general de ese territorio, no son las FARC. Las FARC no están reconocidas como un grupo que tenga una voz y un voto en la Organización de las Naciones Unidas, que está conformada por estados. Entonces el gobierno colombiano es el que al final va a ir a contar la historia, ya sea diciendo que cumplió su promesa de llegar a un acuerdo en 6 meses o a explicar por qué es que no se llegó a ese acuerdo. Y hablando precisamente de cómo un mandatario cuenta la historia, abordemos Venezuela. El presidente Maduro llegó a decir que básicamente lo mismo que había dicho Hugo Chávez en su momento, pero habló, y estoy citándolo, de la petición que le hace el gobierno de Estados Unidos, la exigencia que le hace de derogar el decreto que califica a Venezuela como una amenaza inusual. Ahí hay un componente importante que usted me comentaba. No se trata de la amenaza porque esta denominación no le pesa políticamente a Venezuela, sino económica. Cuéntenos. En gran medida, el único motivo por el que el presidente Obama, para establecer las sanciones que le pidió el Congreso por ley, utilizó un lenguaje tan, beligerante o tan fuerte, el lenguaje que dice, declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a las relaciones exteriores de Estados Unidos. El motivo por el que tuvo que hacer eso el presidente Obama es porque la ley sobre los derechos humanos de Venezuela, en defensa de los derechos humanos de Venezuela, que pasó el Congreso y que le estableció al Poder Ejecutivo 2 misiones. Uno, cancelar visas de los oficiales militares venezolanos que han estado envueltos en tortura de estudiantes, cancelar visas y congelarles las cuentas en Estados Unidos. Se estima que se ha sancionado a 11 a 17 militares venezolanos por estos actos de autoritarismo. Como en este país el Poder Ejecutivo solamente puede hacer lo primero, que es cancelar visas, pero no puede quitarle la propiedad incluso a un ciudadano extranjero, porque para ello tendría que seguir un proceso judicial, que llegue a una sentencia que determine que ese dinero es mal habido. Debido a eso, tiene que cumplir el requisito de una ley de los años 70 que se llama la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, que da al presidente la posibilidad de pedir que se congele ciertas cuentas. Pero para poder hacer eso, primero tiene que declarar
que es una amenaza, el conflicto en cuestión representa una amenaza a la seguridad nacional y a las políticas exteriores de Estados Unidos. Por eso es una formalidad que Estados Unidos siguió. Sin embargo, Venezuela, obviamente, como estamos viendo, capitaliza eso. Y como siente si el fuera... peso económico, por supuesto, de las sanciones. Hablemos de otro conflicto de Venezuela para concluir. El que tiene con Colombia por la crisis en la frontera. Nicolás Maduro habló de una diplomacia de paz en la resolución de esta crisis. Sin embargo, con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los ciudadanos colombianos, ¿cabe este pronunciamiento? ¿Hay forma de que Naciones Unidas, después de este discurso de Nicolás Maduro, pueda tomar acción? Las Naciones Unidas lastimosamente no tiene una posibilidad. El único órgano de las Naciones Unidas que puede tomar acciones verdaderamente coercitivas en el sentido de derecho interno, que es mandar a la policía a ejecutar una decisión de un juez o a la decisión del Poder Ejecutivo, en el único sentido es a través del Consejo de Seguridad en situaciones que el Consejo de Seguridad, como mayoría de sus miembros, incluidos los 5 miembros permanentes, determinen que hay una amenaza a la paz y la seguridad del mundo. Ese no va a ser el caso del conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia. Entonces, eso es una cosa, ese es un conflicto que se va a tener que arreglar de manera bilateral. Un parámetro importante, sin embargo, que deben tomar en cuenta especialmente Colombia, que es un gobierno democrático y que por tanto es parte del concierto de naciones democráticas, que presta atención al derecho internacional, que trata de cumplir sus obligaciones internacionales, que responde a una opinión pública que discute los conflictos de manera abierta y vibrante. Colombia tiene que tener en cuenta que mientras siga sin denunciar la carencia de democracia en Venezuela, mientras siga haciendo la vista gorda ante los abusos del gobierno venezolano contra su propia población, contra la población venezolana, que no se sorprenda que Venezuela actúe de manera temeraria, de manera abusiva, como ha hecho con sus ciudadanos que están dentro del territorio venezolano, y que esto lleve a mayores conflictos. No nos olvidemos que son las dictaduras las que normalmente llevan a la guerra al mundo. No nos olvidemos que las dictaduras son temerarias. No olvidemos que Jorge Rafael Videla, presidente de Argentina, dictador, responsable por miles de muertes en Argentina en los años 70, se atrevió a declararle la guerra nada más y nada menos que a Inglaterra, ¿no?, al Reino Unido, una de las mayores potencias militares del mundo, con un arsenal nuclear importante, y Argentina, ese país mucho más pequeño en población y en capacidad militar, le declaró la guerra. Así actúan los dictadores, así razonan los dictadores. Entonces Colombia tiene que antes que nada, o acompañado con cualquier medida contra Venezuela o con cualquier negociación con Venezuela, tiene que tener en cuenta de que tiene que promover la democracia, denunciar la erosión de la democracia en ese país. Ahí tienen ustedes la perspectiva experta en derecho internacional de estos eventos, los discursos de los presidentes ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Con esta información regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias.